La industria del transporte marítimo es una colección de alrededor de 53,000 barcos que brindan la posibilidad a los países de vender y comprar millones de productos entre ellos. En realidad, el 90% de la actividad de envío ocurre en el mar. Esto es esencial para que los países satisfagan sus necesidades. En el 2018, la mayor importación de China fue la soya, con una demanda de 110 millones de libras y solo podían crecer 16 millones de libras. Tenían que importar las otras 94 millones de libras de los Estados Unidos. Esto crea una enorme actividad económica entre países y proporciona millones de empleos en todo el mundo. En el 2018 se importaron y exportaron productos con un valor de 17.8 trillones de dólares. Y para la industria de envío por el mar, esto creó más de 535 billones de dólares en tarifas de envío. Esta industria es tan rentable que 91 países tienen algún tipo de ley proteccionista para protegerla. La ley proteccionista de los Estados Unidos se llama la Ley de la Marítima Mercante del 1920. Esta ley se creó principalmente para otorgar a los marineros mercantes el derecho de demandar a sus empleadores si sufrieron lesiones mientras realizaban su trabajo. El acta es muy grande, pero nos vamos a concentrar en la sección 27, también conocida como el Acta de Jones. La ley de Jones previene el cabotaje. Los barcos que importan mercancías a los Estados Unidos pueden detenerse, descargar su carga, recoger la carga si están programados para partir a otro país o regresar a su puerto inicial. Si la carga está destinada a ir a otros puertos en los Estados Unidos, solo barcos bajo la Acta Jones están autorizados a ir a estos puertos. La ley también incluye a Puerto Rico, Hawái, Alaska y Guam. Las Islas Vírgenes están exentas de esta ley. Para poder realizar envíos entre puertos, la ley Jones requiere que los buques sean propiedad de compañías estadounidenses controladas por ciudadanos estadounidenses con al menos un 75% de propiedad estadounidense. Al menos 75% de la tripulación tienen que ser ciudadanos estadounidenses. El buque tiene que haber sido construido en los Estados Unidos y registrados en los Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían miles de barcos de logísticas en su inventario, y después de la guerra necesitaban estos barcos para tener un propósito en el caso que los Estados Unidos fuera a volver a la guerra. Esa fue la idea. En los últimos 60 años, la flota de la Marina Mercante ha disminuido. Esto se debe a la lenta demanda de barcos en Estados Unidos. Solo hay 3 puertos, NASCO San Diego, Philly Shipyard en Filadelfia y Pascagoula, Mississippi, que pueden construir buques de carga con fondo profundo en los Estados Unidos. Estados Unidos construye alrededor de 2 a 3 buques de carga al año, mientras que en comparación Corea del Sur está construyendo 49 buques, China 38 y Japón 33 al año. El gran problema es el costo. Un barco hecho en Estados Unidos es 3 a 5 veces más caro que uno fabricado en Corea, lo que hace que las tarifas de envío sean más caras. El Cayman Aquila, la construcción más nueva en el puerto de Philly, está construido para transportar mercancías desde la costa oeste de Estados Unidos a Hawái. El barco tiene una capacidad de carga de 3.600 TEUs y costó $209 millones. Para comparar, el buque portacontenedores más grande del mundo, OOCL Hong Kong, tiene la capacidad de 21.413 TEUs y fue construido en Corea del Sur por 158 millones. Eso es más de 6 veces la capacidad de carga y $51 millones más barato. En el 1947, la flota de la Marina Mercante tenía 3.696 barcos. En el 2019, esa flota era de 181 y de esos solamente 99 barcos cumplen con la ley de Jones. Esta cantidad de barcos no es suficiente para abastecer a todos los Estados Unidos y a sus territorios. Además, la edad promedio de la flota es de 45 años.
La mayoría de los barcos tienen una vida útil de 50 años. Empujan estas naves más allá de su punto de ruptura, literalmente. El 1 de octubre del 2015, SS Faro, un buque Ro-Ro de la Ley de Jones, se hundió en su camino a Puerto Rico desde Jacksonville, Florida, tras enfrentar el huracán Joaquín. Joaquín era una tormenta tropical cuando el capitán del buque decidió atravesarlo, pero Joaquín se convirtió en un huracán categoría 3 en 18 horas y quedaron atrapados dentro de él. Debido al mal estado del barco, SS Faro se hundió llevándose con él 33 almas. Marineros que sirvieron anteriormente en el SS Faro estaban sorprendidos de que el barco todavía estuviera en servicio y no fuera desechado por su metal. La Acta Jones hace que la industria marítima sea extremadamente ineficiente, lo que se traduce en costos más altos que luego se cobran al consumidor final. Por ejemplo, un contenedor de China a Maui, Hawái. El 90% de todas las exportaciones de China salen de estos puertos. Del vendedor, el producto debe de ser conducido al puerto, almacenado en el puerto, hasta que llegue el barco que está programado para llevar el contenedor. Luego, cargado en ese barco, comienza su viaje de 6.500 millas al puerto de Los Ángeles, California. Después de 15 días, el barco llega a Los Ángeles. El contenedor se descarga y se almacena hasta que llega al horario del barco de la Ley de Jones para llevar el contenedor a Hawái. Luego el contenedor se carga en el barco de la Acta de Jones y comienza su viaje de 4.929 millas a Honolulu. Luego el proceso se repite otra vez. El contenedor se descarga, luego se almacena hasta que el barco con destino al puerto de Kahului llega. Luego se carga en ese barco que es más pequeño y realiza el viaje de 116 millas hasta llegar a Maui. Luego se descarga y luego se transporta en camión a su puerto de destino. Sin la Acta de Jones, así es que se vería el transporte desde China a Maui. La Ley de Jones crea una industria marítima ineficiente y poco competitiva por el bien de la defensa nacional y la protección del trabajo. El acta falla en ambos aspectos. Con solo 99 barcos, si Estados Unidos los necesitara para ir a guerra, ¿quién haría el cabotaje en los Estados Unidos? ¿Interrumpirían toda la economía para la guerra? No es probable. Lo más probable es que contraten compañías extranjeras para llevar equipos de guerra donde sea necesario. Con solo 3 buques en los Estados Unidos construyéndose al año y la mayoría de los barcos están tripulados con solo 13 marineros en promedio, no hay tantos trabajos guardados. El acta tiene casi 100 años y en el 1920 funcionó, pero no hoy. El mundo ha cambiado mucho y por lo tanto el acta debe ajustarse a la sociedad y a la tecnología actual. No apoyamos a la derogación de la ley, pero apoyamos las enmiendas que hacen que el cabotaje sea más barato, lo que reduce los costos para que las familias tengan más ingresos disponibles donde beneficiarían a la economía en su conjunto.